versículo 23. Y les doy el título de esta predicación. Se llama Ordenando mi presente. Y vamos a hablar, como se lo había mencionado, de lo que es una droga sintética que se llama fentanilo. Pero deme la oportunidad para enseñarle con la palabra de Dios qué es lo que, a dónde nos quiere llevar el Señor, a un entendimiento. Y quiero dejar esto establecido, de que la intención de esta enseñanza es meramente informativa, para informar, no para condenar, no para aludir a alguien, no, vamos a atacar el pecado. Amén. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Están listos? Pues levántese. Vamos a honrar la palabra de Dios, amén. Tal vez a los demás no les puedo decir eso, pero a mi congregación, sí. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias nuevamente, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de exaltarte, de glorificarte, como tú te lo mereces. Es un privilegio que podamos unir nuestras voces a los coros celestiales que están día y noche alabándote y diciéndote, santo, santo eres, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por ese privilegio y también, mi Dios, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Y sabemos que tú también inclinarás tu oído para escuchar nuestro clamor, nuestra necesidad que tú ya conoces, mi Dios. Preparamos nuestro corazón, mi Dios, para que seas tú, Señor, labrando esta tierra, para que tu palabra, tu semilla, sea plantada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que hables a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy hablaremos de un tema relacionado con nuestra salud, y aunque ya hemos compartido una serie completa hablando de la salud y nuestra vida como cristianos, porque cada uno somos lo que comemos y bebemos. Eso usted puede buscar en la página, es una serie tal vez como de unas 8 o 10 enseñanzas, donde como con la palabra de Dios, Dios nos enseña a cómo alimentarnos correctamente, haciendo a un lado malos hábitos y todo eso. Ahora, hoy el enfoque es un poco diferente, aunque vamos a tomar de lo mismo. Estudiemos lo que nos dice Dios a través de la pluma del apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, haciendo una pregunta, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la pregunta es, ¿Dios nos santifica? La respuesta es sí y no. Sí, porque nos ha capacitado con el Espíritu Santo que nos fortalece para santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Apartarnos del pecado. Para santificarnos nosotros mismos y obedecer su palabra, para que cuando comencemos a santificarnos no nos jactemos de que es en nuestras propias fuerzas, sino en su poder, y culminará la obra que Él comenzó en nosotros. No es para decir, no, yo por mis fuerzas dejé el alcohol, dejé esto, dejé las drogas, dejé aquello. No, no es en tus fuerzas, es en el poder de Cristo, a través del Espíritu Santo. Eso es la respuesta de sí. Y no, porque es nuestra responsabilidad de apartarnos. No es Dios el que se va a apartar, no, somos nosotros. Ahora ya con el Espíritu Santo en nosotros, que voluntariamente decidimos apartarnos del pecado. ¿Me explico? Eso significa santificarnos. De apartarnos del pecado, de la vida desordenada en que estábamos viviendo. Y aquí habla de nuestra voluntad y dominio propio para santificarnos. Somos nosotros. Eso ya nos corresponde a nosotros. Mire esto, la santificación y la santidad es diferente. La santidad es Cristo. Por eso dice la Escritura, y sin santidad nadie verá al Señor.
La santificación es el verbo. ¿Qué significa lo que es apartarnos nosotros? Nosotros mismos decidir apartarnos del pecado. Pero dice la Escritura, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Significa que somos tripartistas, trinos, espíritu, cuerpo y alma. Se ha guardado irreprensible. Esto no quiere decir que los podemos separar para que digamos que solo en lo espiritual o religioso lo tengo que reducir y no tengo que rendirle cuentas. Por ejemplo, hay doctrinas o hay denominaciones que ellos toman, se van al baile, hacen cosas y dicen, no, es que eso es en la carne y la carne va a quedar. Yo busco a Dios en lo espiritual. Qué conveniente para ti, ¿no? No te equivoques. Por eso aquí dice, y dice los tres, por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que somos tres, que son los tres. Nuestra santificación implica todo nuestro ser como persona, aunque los estudiaremos separadamente. Pero vamos a hablar, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre lo que es el cuerpo, vamos a hablar sobre el alma, donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Ya hablamos la semana pasada también de nuestro intelecto, cómo tenemos que renovar nuestra mente, pero también vamos a hablar de las emociones. Y hay muchos que se entiende que por el desorden que veníamos tenemos pensamientos y tenemos emociones desordenadas, y el Señor va a hablar con nosotros de eso. Porque no podemos decir que nos santificamos espiritualmente y con toda nuestra alma también, pero con nuestros cuerpos lo estamos deshonrando. Quiere decir, lo que mencioné ahorita, que somos tripartistas y no podemos apartarlo. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Mire esto, de que el Dios creador de todas las cosas, el universo, todo lo que existe, lo visible, invisible, todo lo que es ese Dios maravilloso, ahora mora en nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios Padre como creador, Dios Hijo en la restauración de las personas y Dios Espíritu Santo en la regeneración de cada uno de nosotros, pero que mora dentro de nosotros. Ahora, yo no lo veo. No, es que no necesitas verlo, necesitas creerlo. Amén. Tampoco esto es por emociones o sentimientos. No, yo no siento a Dios. No, es que no tienes que sentirlo. Tienes que creerlo y tener la convicción de que Dios mora en ti. Si ya lo recibiste, si aún no lo has recibido, pues menos lo vas a sentir. Ahora, no quiere decir de que Dios nos haga sentir de que Él está con nosotros. ¿Usted lo siente? ¿Lo ha sentido alguna vez? Tal vez aún cuando usted está solo y que lo siente usted, no solamente cuando en una situación difícil, que usted puede sentir el respaldo de Dios, yo estoy contigo. O tal vez en una situación donde está expuesto al pecado y Dios dice, yo te estoy viendo. Eso también es sentir la presencia de Dios. Ahora, dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Le está hablando a los corintios, a los hermanos, a los que ya son cristianos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, recuerde esto, que ya está hablando del cuerpo. Si usted se pone a tatuarse, porque, hermanos, la conciencia en cada uno de nosotros, en lo cual nos hace discernir de lo bueno y lo malo. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Quiere decir, no peques. Ni los fornicarios, que están haciendo ¿qué? Dice que el que se une con una ramera, se hace uno con ella. O al revés. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Por qué? Porque están contaminando también su cuerpo. Amén. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Le está diciendo el Pablo a la congregación. Por allá estaba uno que era homosexual antes. Allá estaba por ahí uno que se vestía de mujer. Allá estaba un ladrón. Allá estaba uno que era borracho. Pero dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que significa que cuando creíste, el Señor te aparta. Y ahí ya empieza el proceso de santificación. Y por eso ya estaban en la iglesia. Por eso dice, no se les olvide, algunos eran de estas conductas o estos pecados, ustedes lo hacían. Dice Pablo, versículo 12, todas las cosas me son lícitas. ¿Todas son lícitas? Sí. El comer, sí, te es lícito. El beber, sí, te es lícito. Pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque ya el contexto nos lo dice, porque ya fuiste apartado. Ya tienes el Espíritu Santo que te capacita para decirle no a esa cerveza, no a ese cigarro. ¿Me estoy explicando? Ahora, en otra escritura, cuando nos dice, también dice, en 1 Corintios 10 nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aquí se está refiriendo Pablo a la comida. Por ejemplo, que por estar comiendo, habla de la comida sacrificada a los ídolos. Porque recuerde de que ahí los corintios, pues ellos estaban en una región pagana, que había muchos dioses, lo que era Atenas antiguamente. Entonces, ahí es una región, entonces ahí había muchos dioses, entonces estaba la costumbre de ofrecer sacrificios a los ídolos, y esa carne, o sea, una carne se ofrecía y la otra carne se vendía en el mercado. Entonces decía, no, dice Pablo, lo que te vendan en la carnicería, cómpralo, sin preguntar. Ahora, si te dicen a ti, vengas a comer un plato de comida, pues usted se lo va a comer. Pero si le dicen, es reliquia, fue sacrificada a la virgencita tal, no se lo coma. No porque la comida haya sufrido una transformación, sigue siendo comida. Pero por la conciencia de aquella persona, dice Pablo, no te lo comas. Porque entonces harías tropezar a aquella persona creyendo de que, mira, y ese que es cristiano. No porque la carne tenga algo que ver. ¿Me explico? Entonces está diciendo, no, por la conciencia de aquel hermano, mejor déjome de comer carne. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque yo puedo hacer tropezar a los demás con mi conducta. En mi libertad, el abuso de la libertad en Cristo, eso nos puede llevar a la perdición o al pecado. ¿Me explico? Por eso dice, no. Ok, ¿puedes comer carne? Sí puedo comer carne. ¿De cerdo? Sí, ya todo está santificado, está limpio. Pero por aquel hermano que dice, no, es pecado, no me lo como por amor a él. Ahora, yo le explico, ya si no quiere, yo me escondo y me lo como. ¿Me explico? Es algo mío. Ahora, que por amor a los demás, dice, todo conviene, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y aquí Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuál es ninguna? De las cosas malas. Versículo 13. Las viandas para el vientre. Quiere decir la comida, lo que está en la charola, es para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué significa? Nos va a arrebatar. Estar preparados para la venida del Señor. ¿Lo está entendiendo? Amén.
Entonces, vea cómo Pablo sigue en la misma línea que le vamos a rendir cuentas a Dios para cuando Él venga por nosotros o cuando nos llame a su presencia. Dios nos creó con inteligencia, con la capacidad de cuidar de nuestros cuerpos, con su misma creación, para alimentarnos y para curarnos. Ya estudiamos sobre cómo es que Dios creó al hombre después de que había creado los alimentos, los frutos, las semillas, porque de eso era para alimentarnos a nosotros. ¿Se imagina que hubiera creado al hombre primero? ¿Cómo nos íbamos a alimentar? No, Dios es un Dios de orden que primero ordenó la creación alimenticia y después al hombre para alimentarse de esa creación. Ahora, recuerde que antes del pecado, dice la Escritura, que de la misma creación para alimentarnos y para curarnos, dice también la Escritura. Recuerde que antes del pecado no había enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado del hombre. Pero por causa del pecado, nuestros pensamientos se corrompieron y hemos abusado de su creación para nuestra recreación y satisfacción egoísta y malvada. Dios proveyó frutos para comer, dice en Ezequiel 47:12. Dice, Dios proveyó frutos para comer y sus hojas para medicina. Mire cómo Dios en su inteligencia, en su sabiduría, en su omnisapiencia, Dios creó, ¿sabe de dónde vienen los medicamentos? De ahí, de las plantas, de las hojas, de las raíces y algunos otros elementos que se puedan combinar. Pero todos los excesos hacen daño, aún los alimentos y aún más en los medicamentos, los cuales los excesos provocan adicciones. Esta enseñanza no tiene el fin de avergonzar o evidenciar a nadie, sino educar y proporcionar información importante. Eso quiero dejarlo claro. Hoy hablaré del tema de las adicciones a las drogas, al alcohol, al fumar cualquier sustancia ilícita que contamine nuestro cuerpo. Obviamente, quiero enseñar esto con mucho respeto. ¿Por qué? Porque tal vez tú tengas un conocido o un familiar muy cercano que consume drogas. Espero que no seas tú. Todos sabemos que el abuso del alcohol provoca borrachera. Esto Noé lo sabía, pero abusó. ¿Entiende eso? Como la misma Escritura nos enseña que el abuso del alcohol no es de que, mire, el alcohol que diga, Pablo le dice a Timoteo, tómate un poco de vino para tus úlceras, porque el vino, la esencia de la uva, tiene muchas propiedades y se podía usar como medicamento. Pero hoy en día ya está adulterado todo eso. Te lo venden adulterado de tal manera que lo primero que hace que pierdas el conocimiento o pierdas el entendimiento y cometas errores o choques o asesinatos, o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya tu mente no está ya no estás trabajando en tus 5 sentidos. Te puedes caer, tropezar, vomitar, todo eso. Esto también, mire, le podría dar ejemplos, pero bueno, voy a adelantar eso. Por ejemplo, Nabal, que no tomó decisiones correctas cuando vino David para exigirle un pago justo por haber cuidado de sus pastores. Esto en 1 Samuel capítulo 25. El rey Asuero dice que estaba borracho ahí con otros príncipes cuando mandó llamar a la reina, a su esposa y dijo, no, tráigamela. Y como no vino, la corrió de su palacio. No tomó decisiones correctas. La Escritura también dice que de este peligro no nos inmuniza contra esta droga tan peligrosa. La ignorancia no nos protegerá, hermanos. No, yo no quiero saber de eso. Pues por eso, tarde que temprano, tus hijos pueden caer en esto si no los instruyes o si no les enseñas. ¿Qué no vamos a hablar de la Biblia? Vamos a hablar de la Biblia, pero deme la oportunidad para enseñar esto, para que cobre el sentido en nuestro diario vivir.
La ignorancia, alimenta en la tienda, pero te pueden hacer adicto a esas bebidas. Hay una, o como sea, de tal manera que hasta te sientes, hola, ¿cómo estás? Hey, y saludos al pastor y a todos, ay, ¿cómo estás? Ahora, recuerde esto, que la intención no es para que lo tome, no, le estoy enseñando con la palabra de Dios, porque usted le va a rendir cuentas a Dios. No se equivoque. Y todo esto produce la adicción, porque en cuanto tu cerebro lo experimenta, tu cerebro te exige más. Es algo que tal vez en tu voluntad tú dices, no, sé que eso me hace daño, pero tu cerebro ya te lo está exigiendo. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y ya tu cerebro te forza que estés ahí. Por eso es muy dañino, porque es 100% adictivo. El fentanilo también provoca hiponexia, que hace que los pulmones y el corazón trabajen muy lentos, y eso puede provocar que no llegue oxígeno a tu cerebro, provocando una sobredosis mortal. Tú ya tomaste una pastilla, otra pastilla, otra de una vez. Te la tomaste y vino una sobredosis, porque tu corazón empieza muy lento. Tac, tac. Y el corazón, la labor que tiene es de pompear la sangre a todo tu cuerpo y bombear sangre al cerebro. Y en la sangre es donde va la oxigenación al cerebro. Y cuando no llega, ¡pup! Se desconectó, te murió. El fentanilo fue inventado por un científico alemán llamado Paul Jensen en Alemania en el año 1968 y se considera entre uno de los medicamentos más efectivos. Y esta droga puede ser inhalada por la nariz, puede ser inyectada, puede ser en pastilla o en parches, porque tus poros, tu piel, es un órgano que absorbe y llega a tu sistema inmunológico. También en aerosol nasal. Pues es que no, es un medicamento, es que en realidad es un medicamento. Pero aquellos que abusan, es que tengo moquillo, y órale, y te lo venden en la farmacia. Ok, y puede provocar adicción. Gotas para los ojos. Y escúchame esto, o en golosinas pequeñas. Tal vez has visto comerciales ahí en el teléfono, una golosina, pero resulta que también se la dan a los niños. Ahí viene Halloween. ¿Por qué creen que yo quiero enseñar esto antes de Halloween? Bueno, para empezar, prohibido estrictamente de que ya anden llevando a sus hijos a eso. Y eso ya lo saben, por sentido común espiritualmente. Los nombres del fentanilo en las calles son Apache, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Catpot, Murder 8, Tango y Cash. Ahora, vuelvo, no para que lo esté apuntando, ahorita voy a ir a la farmacia, no. No, estoy instruyendo para que usted cuando encuentre, ¿qué traes ahí? Pues traigo Cash y Cash Luna y qué sabe qué, no. Bórrelo, deshágalo, échelo no, destruya todo eso. Para que no, como padres, usted tiene la responsabilidad de estar instruido en esto. No deje, es que no sé. No, pues instrúyase, porque la maldad va en aumento. Usted no sabe lo que sus hijos están viendo ahí en su teléfono, ¿sí? Hay dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el fabricado ilícitamente. El farmacéutico es recetado por los médicos para tratar dolores intensos, como los producidos por un cáncer avanzado. Por ejemplo, ya está tal vez desahuciado o está en su quimioterapia donde hay dolores muy fuertes y el doctor, por eso el que inventó esto era con ese fin, propósito de aliviar el dolor, porque funciona muy bien y quita el dolor, pero ese es para ciertos, vamos a decir, ciertos enfermos. O, por ejemplo, una cirugía muy dolorosa. Tal vez una mujer que tuvo un parto difícil y le dieron nada más para un día, para que soporte el dolor. Tal vez no es fentanilo 100%, pero lleva un medicamento que lleva esa composición de fentanilo. ¿Me explico?
Ok. Y se lo da, pero sí, un día, 2 días. Ya, tal vez ya, no se haga, no se haga. Ya su niño ya camina, no se haga. Ya deje esas pastillas. El fabricante, hago otra aclaración. Mire, hay personas que, por ejemplo, he escuchado testimonios donde dice, yo era una ama de casa ejemplar, yo era hasta ayudaba en la escuela de mis hijos, siempre activa en todo esto, pero el doctor me recetó esto y me sentía bien y después pedí más y me dio más y pedí más y me dio más y ya ahora soy una adicta. Una ama de casa ejemplar, una madre ejemplar, una buena esposa y ahora ella está compartiendo, no puedo salir de esto, me están tratando ya para quitarlo poco a poco, pero me hice una adicta. Esto no respeta edades, hermanos, ni condiciones sociales. De hecho, las estadísticas hablan de que son más los anglosajones, vamos a decir, los blancos, que los de color negro que consumen y que los hispanos que consumen esta droga. El fabricado ilícitamente es el que se encuentra en el mercado negro con los narcotraficantes. Ahora, ya sabemos el problema, pero ¿cuál es el origen y lo que lo provoca? ¿Y lo que lo provoca? Bueno, sin duda, detrás de todo esto y de las mentes perversas sin escrúpulos está Satanás y sus demonios apoderándose de ciudades completas como Filadelfia. Busque ahí, fentanil, y le va a aparecer una ciudad ahí, la ciudad de Filadelfia. Y usted se va a dar cuenta cómo, por eso les llaman el efecto zombie, de que se quedan así, o inclinados en posiciones vergonzosas. Mujeres, hombres, de todas las edades, todos torcidos, y se quedan así haciendo así cosas. No pretendo ni burlarme, porque quiero decir algo muy serio. Porque, mire, tal vez son mamás de unos niños, o tal vez es hija de alguien que no le instruyó en eso, pero por las adicciones, o se desvió, o abusó de la creación, porque pues, todo esto es creación de Dios, los medicamentos, pero el abuso exagerado, pues provoca adicciones. Otras ciudades como San Diego, Los Ángeles, Chicago, eso ya está en Centroamérica, porque es una droga muy barata, hermanos, muy barata. Con 100 pesos ya compraste pastillas, 100 pesos. El que tiene, pues puede comprar muchas. Pero gente que dices tú, no trabajan y tienen droga. ¿Cómo es que, mire, se lo están dando a los niños regalada? ¿Para qué? Para hacerlos adictos. Pero ¿qué es lo que está detrás de esas personas sin escrúpulos? Porque tal vez ellos son buenos padres. Sí, pero es un narcotraficante y no les puede estar envenenando a los hijos de alguien más. O familias, destruir familias, porque esto destruye familias, hermanos. Y el no tomar conciencia en esto y predicar que dijo en lenguas, que esto está bien por un lado, pero vamos a lo práctico, vamos a hablar qué es lo que está pasando en mi comunidad, qué es lo que está pasando en mi entorno, con mi familia. Por eso Dios ponía eso, que ordenemos nuestra vida. Sabemos de que detrás de todo eso está Satanás y sus demonios y apoderándose de ciudades. Ya sabemos que se fabricó con fines medicinales, pero lo que no nos dijeron fue de sus efectos secundarios, provocando una fuerte adicción, enfatizo en eso. Y el problema fue provocado por los doctores que la recetaban a los que confiamos nuestras vidas, pero que después de que los hacen adictos y ya no pueden obtener las drogas por medio de una receta, ahora la buscan en el bajo mundo del mercado negro. Esta droga no respeta edad, género, posición social, económico o intelectual. Déjeselo parafrasear un poquito más. Puede ser de que tu vecino es un doctor muy respetado y tus hijos crecieron con sus hijos, todo muy bien, pero resulta que tu hijo se accidentó, tuvo un accidente y el doctor, tú confiando en él, que tal vez hasta hacían parrillada cada 8 días, te recetó eso para tu hijo, y luego te recetó otra y te hizo adicto a tu hijo. Y de tal manera que tu hijo después
ya era incapaz de razonar y se salía de la casa para buscar esa pastilla. ¿Me estoy explicando? Y resulta que ahora, ya como adicto, ahora que te das cuenta, tú puedes decir, yo le confié mi vida, o tal vez era mi compadre, o mi familiar, ese doctor, pero que sin escrúpulos lo estuvo haciendo. Porque ellos saben de esto. Está comprobado que los doctores que recetan este medicamento reciben incentivos de las farmacéuticas cada vez que lo recetan. Recetaste 10 veces, ahí te va tu cheque. Está comprobado. Está comprobado que las aseguradoras pagan a los doctores que receten fentanilo con tal de no pagar una cirugía, aunque el paciente la necesita. Por ejemplo, resulta que en mi trabajo me lesioné en la espalda y resulta de que voy con el doctor y el doctor sabe que necesito una cirugía, pero va a costar $50,000. Y el doctor dice, con fentanilo, ¿por qué? Porque te relaja, te hace sentir bien y happy. ¿Cuál dolor? No. ¿Cuál dolor? ¿Qué operación? No. ¿Qué espalda? No siento nada. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Adicción. ¿Quién gana aquí? El doctor. ¿Quién gana aquí? La farmacéutica. ¿Quién gana aquí? La aseguranza. Todos ganan y hasta el paciente está feliz, pero adicto. De tal manera que después terminarán en las calles. ¿Se da cuenta del problema? ¿Dónde está la raíz? Esto ha provocado que muchos artistas, deportistas, actores famosos mueran de sobredosis, porque sus doctores de cabecera les ministraban el fentanilo para su rendimiento. Vean la historia de Michael Jackson. Su doctor, tenía su doctor ahí, hasta su cuartito ahí, fentanilo. ¿Qué pasó? Una sobredosis. Whitney Houston, Spring, actores, deportistas, cantantes, o sea, de todos. ¿Para qué? Para que rindan más, estén contentos. Pero lo que no les dicen que te vas. Ahora, ellos ya lo saben, todos sabemos de que todo esto puede provocar adicción. La pregunta es, ¿por qué le recetaban estos medicamentos solo para el cansancio? Cuando después que le hicieron las autopsias, oiga, pero tiene fentanilo. ¿Quién se lo recetó? El doctor. ¿Por qué les diste fentanilo? Es que no había respuesta. Y aún los llevaban a la corte. Mire, el gobierno de Estados Unidos demandó a una farmacéutica que le ganó miles de millones de dólares porque no pudieron comprobar. Porque se les comprobó todo esto que les estoy diciendo. Pagaron, pero ellos dijeron, no, pagamos, pero vamos a hacer otra farmacéutica por otro lado. Ahora, ya los narcotraficantes no son los que están en las esquinas vendiendo drogas, sino también los que usan batas de doctor. Ahora, déjeme digo esto y lo voy a dejar claramente, no todos. ¿Entiende? Yo recuerdo que mi esposa me decía de un medicamento que le iban a dar a mi suegra, le dijo el doctor, yo no te voy a dar medicinas, te voy a decir un tratamiento, hasta algo natural. ¿Por qué? Porque no te quiero hacer adicta a las pastillas. ¿Entiendes eso? Hay veces que hasta te sientes bien, sí, te curó, te quitó el dolor, pero quieres más de esa pastilla y lo que no sabes es de que está haciendo efecto ese medicamento como adicción. Esta droga se la puede recetar recetar a una buena ama de casa, a un empresario, al mecánico, al carpintero, al abuelito. Pero tristemente son nuestros jóvenes quienes están más expuestos a esta droga y muchos caen en la tentación solo para probar y quedar ganchados a esta droga. ¿Sabe qué es la definición de tentación o cómo se toma la analogía o el ejemplo de la tentación? La tentación de cualquier manera, puede ser a las mujeres, a las drogas, al cigarro, a la pornografía, cualquier adicción. Se toma la analogía de que un pescador cuelga cebo en su gancho, en el gancho para lanzarlo, el anzuelo, gracias, el anzuelo, y lo lanza. Y tal vez no pescó a la primera, pero lo sigue lanzando. Y el pez que ahí anda, por ahí anda, lo ve.
y anda como queriendo, coqueteando y como que si lo agarro, no lo agarro, lo agarro, no lo agarro. Y resulta que cuando lo agarra, ¿quedó qué? Ganchado. Es lo que hace esta droga. Te gancho, ya no te puedes zafar. ¿Lo entendió? Esto no es un juego, hermanos. Créanmelo, esto no es un juego. Esta es una droga tan potente, pero también muy barata. Tanto que se la regalan a los niños en las calles para hacerlos adictos. Ahí viene Halloween. El gobierno de los Estados Unidos culpa a los cárteles mexicanos de exportar esta droga a este país. A los gobiernos de China y la India de proveer lo necesario para la fabricación en laboratorios clandestinos. Está comprobado de que el fentanilo, viene de China o de la India. Llega a México y ahí en un laboratorio clandestino, ahí te lo fabrican y luego lo cruzan por la frontera, lo que es el fentanil, 2 paquetitos, pero de esos 2 paquetitos te hicieron 1000 paquetes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se mezcla con leche para los bebés, harina, cualquier cosa, pero es adictivo. Ahora, cuando se mezcla con heroína o cocaína o una metanfetamina, puede ser tan dañino que ahí quedó la persona. Es más, una persona que nunca ha consumido fentanilo y que consume puede morir a la primera. Los otros porque ya su sistema, los que son drogadictos o adictos a estas drogas, ya es más, lo requiere tu cuerpo. Pero el que nunca ha consumido, tal vez te lo echaron ahí en una bebida y te lo tomaste, te murió de lo potente y poderoso que es esta droga. El gobierno de Estados Unidos culpa a los carteles mexicanos de exportar esta droga a este país, a los gobiernos de China y la India de proveer lo necesario para fabricar en laboratorios clandestinos, pero solo culpan a los demás para no tomar su responsabilidad y no quieren, repito esto, y no quieren entender que el problema es interno y no externo. ¿Por qué cree que lo estoy enseñando? Para que usted tome su responsabilidad y eduque a sus hijos. Yo estoy educando a mi congregación. Ya si usted no le dice nada a sus hijos, miren, vamos a sentarnos a ver este video. ¿Entiende eso? Vamos a ver este video, algo educativo y constructivo, que para que ellos entiendan la realidad de este problema. Ahora, para concluir con esto, de nada serviría que nosotros veamos y entendamos el problema y su origen si no hacemos nada. El problema en esta nación, como en muchas, es de la educación, pero sobre todo el hacer a un lado a Dios y a su palabra. Pero igualmente podríamos ver el problema gubernamental y nacional. Pero para hacer la diferencia tenemos que ver nuestro entorno, ver lo que está alrededor, nuestras familias. Si en nuestra casa tenemos que instruir y enseñar a nuestros hijos sobre el problema de las drogas y sus adicciones. No podemos culpar a los demás con la conducta de nuestros hijos. Por eso lea, vea, instrúyase en el tema. Pero sobre todo, prepárese usted y a los suyos para la inminente venida del Señor. Hay muchas personas esclavas de esta droga y han perdido su voluntad, su dignidad, su familia. Se pueden imaginar que puede ser su hijo o su hija, su madre, los que quedan ganchados a esta droga, que los hacen quedarse en las posiciones más vergonzosas que puede haber. ¿Cómo cree que se sentiría Dios al ver a su creación máxima, al ser humano, autodestruirse por su necedad y la falta de temor a Él? Recuerde que el que comete pecado es esclavo del pecado, y un esclavo es aquella persona que ha perdido su pertenencia, su voluntad y su dignidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay algunos que yo voy a dejar el alcohol, no vas a poder. Voy a dejar las drogas, no vas a poder, dice la Escritura, no van a poder, porque después reinciden y caen otra vez y después se hace peor la condición de ese hombre o esa mujer. Por eso dice la Escritura, no pueden, si no es con el poder de la palabra de Dios, hermanos. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está en Romanos 8, 7 y 8. Como lo que nos decía Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni heredarán el reino de Dios. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. A ver, pastor, ya entendí, pero ¿qué puedo hacer con mi hijo o mi hija que ya son adictos? Bueno, la Escritura nos da un ejemplo. Y si gusta acompañarme allí para terminar en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, aquí habla el Señor Jesucristo, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud. Entienda este cuadro donde está el Señor Jesucristo, llega donde está una multitud, los discípulos están discutiendo con algunos de ellos, pero dice, ¿qué disputáis con ellos? Y le respondió uno de la multitud. Dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, aquí lo estamos viendo espiritualmente, pero ahora quiero que lo vea en lo natural. Porque detrás también de estas drogas, ya enseñé que hay gobernadores de las tinieblas, hay principados. Detrás de esta droga hay un principado poderoso espiritualmente. ¿Entiende eso? Ok. Dijo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Obviamente que es algo espiritual, pero también son evidencias o son manifestaciones de una persona que ya es drogadicta, que está posesionada. Porque recuerde eso, mire, alguien puede tratar el pecado como una enfermedad. No, pecado es pecado. Pero también hay enfermedades que no, ya en una adicción ya es una conducta, ya es un pecado, porque saben que son adictos. Por ejemplo, las drogas, la marihuana, todo eso, ya cae en la clasificación de pecado. Pastor, pero ahí no dice marihuana, no dice fentanilo, no, pero la Escritura nos enseña y manifiesta son las obras de la carne, enemistad, pleitos, hechicerías, borracheras y cosas semejantes a estas, las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿ya entendió que el alcohol es malo? No es malo en sí, si no te lo tomas no te va a hacer nada, pero si te lo tomas, ¿qué es? ¿Qué te hace? Borracho, y los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿El cigarro es malo? No, ahí déjalo, no te va a hacer nada. Pero si te lo fumas, entonces ya te haces un drogadicto, porque no sabes. Toda adicción, hermanos, toda adicción, aún así la sea la Coca-Cola. Amén. Ahora dices, mire cómo dice, el cual donde quiera que le toma, lo sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Cómo están los jóvenes drogadictos? O no, cualquier persona, jóvenes, todos flacos, así. Dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y aquí cabría una pregunta, ¿cómo que desde niño? Está diciendo que ya es un muchacho, un joven.
Tal vez un adolescente o un joven ya. Ahora, ¿desde cuándo le pasa? Desde niño. ¿Quiere decir que tú no te ocupaste como padre para enseñarle la palabra de Dios? La Torá, los preceptos de Jehová que están en la escritura de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde niño. Quiere decir que nada más venías a la iglesia y escuchabas ahí, te quedabas a la comida y luego te ibas y nunca platicabas con tu hijo. ¿Qué aprendiste? Esa no me la esperaba, pastor. Pues esa es la intención de esta enseñanza, de que aprendamos, de que nos eduquemos, pero también que instruyamos a nuestros hijos. Primero el conocimiento es para nosotros y que lo apliquemos, ahora que lo enseñemos. Por eso Jesús, ¿desde cuándo? Desde niño. Ahora, si tú ya hiciste tu trabajo, le enseñaste a tu hijo, a tu hija, y que si ellos deciden, ahora sí que tú te desligas de esa responsabilidad delante de Dios, porque yo le enseñé, le instruí, pero ella decidió hacer el mal. Ahora sí, esa persona, ya Dios va contra esa persona. Pero si nosotros hicimos todo lo posible, y todo lo posible no quiere decir que ya le dije nada más, no, como padres la oración no termina en la mañana, no, ya, orar por ellos cuando fueron bebés y los presentó delante del pastor, no, es toda la vida, hermanos. Amén. Entonces dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ve cómo ahora el padre se pone el saco, asume su responsabilidad y no dice, no, mi hijo el drogadicto, mi hija la drogadicta, la alcohólica esa, la marihuana esa, el marihuano ese. No, dice, nosotros, yo asumo mi responsabilidad como padre. Y ese es el punto, hermanos, de que entendamos de que, pues me dijeron que el fentanil, edúquese. Ya le enseñé de lo espiritual que nosotros vamos a ser responsables de rendirle cuentas a Dios para su venida, ¿cierto? Ahora, dice, y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo te pregunto, ¿crees que Dios puede ayudarte? Como padre de familia, que digas, yo creo que Dios me puede ayudar dándome sabiduría para enseñar, instruir a mis hijos. ¿Estamos preparados? Hay que ordenar nuestras vidas, nuestro presente, para no fallar en el futuro. Hay que santificarnos en espíritu, alma y cuerpo, guardándonos para la venida del Señor. Hay una escritura más, y esta se las leo de aquí. En Juan capítulo 20, versículos 6 y 7, dice la escritura así. Luego llegó Pedro tras él, está hablando después de que murió el Señor Jesucristo y que lo habían sepultado y que ya era el tercer día y que había resucitado el Señor. Dice en Juan capítulo 20, 6 y 7. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiero que vea este cuadro. Eso quiere decir que, imagínese, que cuando entró Pedro y vio la tumba vacía, no vio un desorden. Mire que hasta en la resurrección había un orden. Los lienzos dice que estaban doblados. O sea, el sudario todo estaba dobladito. Yo creo hasta planchadito lo tenía el Señor ahí. Pero dice la escritura, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiere decir que dobladito, enrollado en un lugar aparte. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, recuerde la enseñanza, que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Para entender esta porción, con el fin de entender el significado, es necesario entender un poco acerca de la tradición hebrea de la época.
el lienzo doblado tiene que ver con el maestro y el siervo. Póngame mucha atención en esto. Al terminar de comer, el amo se levantaría y se limpiaría los dedos, la boca y la barba, y haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. ¿Qué? ¿Terminó? Ya, tal vez su palillo de dientes, lo que sea, o el palo de la escoba, y se limpió y todo. Y toma ese lienzo, un lienzo con un pañuelo, una servilleta, algo que le pusieron ahí. Lo toma, se limpia las manos, se limpia su boca, su barba. Recuerde que los hebreos judíos usaban la barba. Se limpia y lo hace bolas y lo pone o lo tira. ¿Qué significaba eso? Que ya terminó. El lienzo arrugado en la mesa quiere decir he terminado. Ahora bien, si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no se atrevería ni osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado sobre la mesa quiere decir aún no he terminado, volveré. ¿Entendió? El Señor dijo, volveré. Voy pues a preparar lugar, volveré por mi iglesia. Es cierto, ya fue la resurrección, pero Él dijo, voy y vengo. No ha terminado la obra, pero Él quiere que estemos preparados en espíritu, cuerpo y alma. Dele un aplauso al Señor. Llenas todo, Póngase de pie, hermano. Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. El Señor dijo, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y la Biblia termina con las palabras de Juan, dice, sí, Señor, regresa pronto. Pero Él quiere que estemos preparados. Dios es un Dios de orden y va a regresar, y es necesario que guardemos su venida en espíritu, alma y cuerpo, ordenando nuestras vidas. Amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor.